Vamos a desarrollar como un ejemplo de linealización el ejemplo 410 de Q. Este ejemplo tiene las siguientes características. x1 punto va a ser igual a x2 y x2 punto va a ser igual que la entrada u de t. Ok, se ve bastante sencillo, pero el asunto es el siguiente. Nosotros vamos a tener una función de x1 y x2, ¿verdad? Y vamos a tener una entrada. La entrada es u y obviamente la salida va a ser x1, x2. Pero en este caso, lo que se va a hacer es que la entrada u va a depender de los estados con una función que nosotros vamos a agregar acá. Vamos a hacerlo más bonito. Va a depender de los estados y vamos a tener aquí una función que por lo tanto va a hacer que ese u se sustituya por los valores de unos estados. ¿Y cuál es esa entrada? Nosotros estamos definiendo acá que u va a ser igual a 1 menos el exponencial de menos k por el valor absoluto de x1. Aquí hay una dependencia de x1. Todo esto multiplicado por el signo de x1. ¿Qué es el signo de x1? Si x1 es positivo, entonces el signo de x1 es 1. Y si x1 es positivo, entonces, perdón, vamos a ponerlo al revés. Esto es de valor más 1 si x1 es positivo y menos 1 si x1 es negativo. Entonces, como ustedes ven, cuando nosotros agregamos este valor de u a la entrada, la ecuación de espacio de estados nos quedaría x1 punto igual a x2 claramente, pero x2 punto nos quedaría como una dependencia del estado x1 y esa dependencia es no lineal, claramente no lineal. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ver si queremos aplicarle métodos de sistemas lineales, perdón, vamos a tenerla acá, esta va a ser la entrada. Si queremos aplicarle métodos de sistemas no lineales, tenemos que verificar cómo sustituir eso en la ecuación. Muy bien, entonces, si queremos linealizar parámetros, lo que nosotros vamos a obtener, vamos a dejarla aquí, esta es la ecuación que nosotros andamos buscando, perdón, acá. Si nosotros queremos linealizar parámetros, lo que andamos linealizando, buscamos, ¿qué buscamos? Buscamos una ecuación que tenga la siguiente forma. Delta x punto es igual a A por delta x más B por delta R. Pero en este caso, como ustedes ven, la ecuación de espacio de estados que nosotros tenemos acá nos quedó solamente en función de los estados, no quedó en función de ninguna entrada. Por lo tanto, ese delta R que tenemos ahí se va a convertir en 0. Y esa es la razón por la que no es tomada en consideración en este caso en que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Y entonces solo tendríamos que conseguir el A, y el A sería la derivada de f1 con respecto a x1, la derivada de f1 parcial con respecto a x2, derivada de f2 con respecto a x1, la derivada de f2 con respecto a x2. Esa sería
el gradiente del sistema con el que nosotros estamos trabajando, y eso lo tenemos que evaluar en el punto de perdón, lo tenemos que grabar en el punto de linealización, que en este caso sería x0, donde nosotros evaluaríamos eso. Vamos a escribir ese x0 más bonito para que quede más claro. x0, ok, entonces tenemos que evaluar el x0. Entonces lo que nos queda en este caso es obtener el valor de ese a. Vamos a mover esto un poco para acá y para que se vea la ecuación de espacio de estados por aquí, ok. Si nosotros evaluamos esa ecuación, recordar, aquí sería sustituir cada una de las derivadas, ¿verdad? Que no se nos hace tan difícil. La derivada de f1 con respecto a x1 es 0, porque solamente es x2, entonces esto nos queda como 0 y 1, y la derivada de f2 con respecto a x1, que es este valor que está acá, que vamos a pintar de otro color, acá, con respecto a x1, eso es lo que nosotros tenemos que obtener, y eso nos daría un valor que vamos a hacerlo de color blanco para mantenerlo, ¿no? K por E a la menos K, valor absoluto de x0, multiplicado por el signo de x0. Esto ya evaluado en x0. Vamos a mover este 1 de acá para que nos quede bien la matriz. Este 1 lo vamos a poner aquí, y el otro valor nos daría 0, ¿verdad? Esa ecuación f2 no depende, no depende de x2, por lo tanto nos da 0. Esa es la matriz, el gradiente que nosotros tenemos evaluado en el x0, pero el x0 no lo conocemos, ¿verdad? Entonces va a depender de cuál x0 es el que estamos trabajando para saber esto. Eso es lo primero. Lo segundo, que hay algo que es bien importante, es que las variables de la ecuación de espacio de estados no son las mismas que la ecuación que no era de espacio de estados. O sea, recordemos, y vuelvo a insistir en esto, que delta x es igual a x0 a x menos x0, x menos x0. O sea que ya la variable de estado que nosotros tenemos aquí es diferente, ¿ok? Eso es importante. Entonces, a nosotros nos queda que la ecuación de espacio de estado, si vamos a hacerla un poco más grande por aquí, para que nos quede la ecuación de espacio de estados, nos queda que la ecuación de espacio de estados va a quedar como delta x punto va a ser igual al resultado que nosotros tenemos ahí, 0. Vamos a copiarlo aquí primero para saber a qué espacio nos tenemos. K e a la menos K por x0, valor absoluto. Por cierto que el libro no pone el signo de x0, pero tiene que ponerlo. De x0. Aquí nos queda un 1, un 0. Por delta x. ¿Ok? Ahora, ¿qué es importante en esta ecuación? Lo importante en esta ecuación es que la linealización va a depender del valor de x10. Por cierto que aquí solo puse x0, y esto es esto aquí es x10, y esto es x10 también acá, signo de x10, o sea, el signo de cuando evaluamos x1 en el punto de linealización. Entonces el punto de linealización va a depender muy fuertemente de a dónde nosotros estemos linealizando. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos linealizando en un valor relativamente, por ejemplo, de 0 o relativamente pequeño, si nosotros
dijéramos que x10 es igual a 0, entonces la ecuación de espacio de estados delta x nos quedaría 0, 1, k y 0 por delta x, claramente. Si nosotros dijéramos, perdón, no lo estoy mostrando, ¿verdad? Aquí está. Si x1, lo voy a repetir, si x1 fuera 0, entonces la sustitución de valores nos lleva a este valor de acá, 0, 1, k y 0, ¿verdad? Ese es el caso. Si nosotros tuviéramos que, vamos a hacerlo otra vez blanco, que x10 fuera igual a, qué sé yo, 2, por ejemplo, entonces, vamos a ponerlo aquí para referencia. Entonces, delta x punto sería igual a 0, 1, k por e a la menos 2k, ¿verdad? Que va a depender del valor de k, por 0, pero esto es una constante, ¿verdad? Esto es una constante. Pero voy a quitarle ese círculo para que no lo dejen de ver. Y esto sería delta x, pero si x10 tiende hacia infinito, o sea que es muy grande, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que ese valor de la exponencial va a dar muy grande, y entonces nos queda que delta x es igual a 0, 1, 0, 0, ¿verdad? Por delta x. Entonces va a depender del valor con el que nosotros vamos a trabajar, la manera en la que esto nos va a funcionar. Y entonces con esto terminamos este ejemplo, recordando que los estados no son los mismos. Primero era x y ahora es delta x. Esto lo vamos a ejemplificar con algunas de las simulaciones para ver cuál es la diferencia entre el caso lineal y el caso no lineal.